Grande es nuestro Señor, y a Él alabamos, a Él servimos, y en Él, con Él nos gozamos, amén. En Él somos, en Él nos movemos y disfrutamos esa presencia hermosa. Qué rico, ¿verdad? Qué precioso después de estos momentos de alabanza y entrar después en la adoración y ese momento sublime donde se acaban las palabras y exaltamos al Señor desde lo profundo de nuestro ser con un cántico nuevo, con algo que sale del corazón, que se muestra quizás en murmullo, en algo sublime, en algo sencillo, pero poderoso, grande. Y ese es el toque donde se une el Espíritu de Dios, nuestro espíritu, y somos llenos de su presencia, de su consuelo, de también esa afirmación necesaria para nuestra vida. Si tú nos ves a través de este medio, queremos dejarte saber que Dios tiene una palabra preciosa para tu vida, una afirmación, una promesa de que Él está contigo, de que Él tiene preparado para ti ya las cosas, sus planes, sus metas, las cosas que tú vas a alcanzar y que vas a disfrutar. Así que recibe un saludo de parte de nosotros y gózate en la palabra del Señor que Él ha preparado así para nosotros, para ti, para tu casa, en el nombre del Señor. Aleluya. De los nombres con los cuales Dios se dio a conocer, nosotros conocemos Jehová Jireh, Jehová Nisi. Jehová Rafa es una de las expresiones que habla acerca de sanidad, pero que también está un poco mal entendida, y es necesario que nosotros entendamos con qué propósito Dios se muestra como el Dios sanador. Amén. Como el Dios sanador. Jehová Rafa es el nombre con el que Dios se da a conocer. Y para entender cómo es que Él se dio a conocer, sabemos nosotros que en el libro de Éxodo, el Señor lleva al pueblo, sacándolo de Egipto y llevándolo a viajar en el desierto en una enseñanza particular. El Señor lo saca de entre toda distracción para que se concentre solamente en conocerle a Él. Ahora, esto no iba a durar más de un periodo corto, un año, 2 años, pero por el corazón del pueblo de Dios, el Señor extendió este tiempo por 40 años. En estos tiempos Dios se dio a conocer como el proveedor, como el que guía en la batalla, se dio a conocer como el pastor, se dio a conocer también como el Todopoderoso, El Shaddai. Pero en esta ocasión, en la cual nosotros apenas abrimos el libro de Éxodo, y después de haber conocido cómo el Señor trató con Faraón y todo eso, y los llevó a través del mar Rojo y cruzaron el mar en seco, y este pasaje se muestra precisamente 3 días después de esta hazaña de Dios para con el pueblo de Israel. Así que vamos a la Escritura y vamos nosotros al libro de Éxodo y vamos a leer los versículos 22 al 27 del capítulo 15, en los cuales nos narra la historia. Y esta historia viene después de la celebración donde Miriam se unió con todas las mujeres y tomaron panderos y estuvieron exaltando al Señor. Y es una celebración grande y poderosa después de haber el Señor dado esa victoria
sobre el enemigo. Así que leemos nosotros allí en Éxodo capítulo 15, comenzando en el versículo 22, dice: Moisés hizo partir a Israel del mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Bueno, si ustedes han estado en el desierto, una de las cosas primordiales es encontrar agua. Y en el desierto hay agua, pero tú tienes que saber dónde está el agua. Así que hay manantiales, hay lo que se llama oasis, pero por 3 días ellos no encontraron agua. Y continúa la narración, dice: cuando llegaron a Mara, Mara es un lugar, es una región en este desierto, dice: cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, aquel lugar le pusieron por nombre Mara, que quiere decir amargura. ¿Sí? Si ustedes ven traducción, Mara quiere decir amargura. ¿Por qué fueron a Mara? Bueno, fueron a Mara porque allí les habían dicho que había agua. Además que porque Moisés conocía el desierto. Amén. Entonces fueron ahí, no encontraron agua. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 24? Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor les mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y dijo: si escucháis atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador, Jehová Rafa. Y termina diciendo: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, se acamparon allí junto a las aguas. Pero eso fue después de llegar a Mara. Esto es lo que está sucediendo aquí. Lo primero que nos llama la atención es que el pueblo de Dios murmuró. No era la primera vez que murmuraba, y no sería la última. Si tú has estudiado, hay 10 murmuraciones del pueblo de Dios. Pero esta es como la tercera murmuración. ¿Qué beberemos? Y dice que en la escritura que murmuraron contra Moisés, pero en realidad murmuraron contra Dios. Porque Moisés era quien los estaba guiando, pero el que había hecho toda la obra no era Moisés, era Dios. Y aunque Moisés conocía la región, quizás no conocía exactamente que esas aguas no eran buenas, eran amargas. Posiblemente tendrían algún sulfato o alguna cosa que las hacía no aptas para el consumo. Entonces sí había agua, pero no toda el agua se puede beber. Y después de 3 días de camino, el pueblo de Dios, al encontrar el agua y ver que era amarga, murmuró, dice: ¿qué vamos a beber? Acaban de recibir, miren, fíjense bien cómo es las cosas. Acaban de pasar un periodo de tiempo donde Dios se muestra con un poder increíble. Cambió las aguas del Nilo, las hizo sangre, envió ranas, moscas, piojos, tumores, hasta granizo, oscuridad o tinieblas. Tantas señales que hizo Dios en Egipto. No solamente eso, pero les guió y ellos solamente tenían que voltear hacia arriba y ver la nube que les seguía, o la columna de fuego que no se apartaba de noche, para saber que Dios estaba allí. Si Dios tiene poder sobre esas cosas, ¿no podría tener también Dios poder sobre darles de beber?
Pero fíjense bien que es en este tiempo donde el pueblo de Dios, y cuando digo el pueblo de Dios, hermanos, no estoy yéndome solamente a la historia, estoy hablando del día de hoy. Estoy hablando del pueblo de Dios donde tú y yo somos el pueblo de Dios. Donde cuando las cosas no van como tú esperas o como tú te imaginas, entonces empiezas a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué me está pasando a mí estas cosas? Eso es murmuración. Eso es decirle al Señor, si yo estoy bien y hago todo bien y cumplo con mis obligaciones, ¿por qué me está pasando esto? Y puede ser ahí cualquier cosa, desde enfermedad hasta situaciones monetarias o situaciones de familia o cualquier cosa. ¿Por qué, Señor? Si yo estoy haciendo las cosas, nos parecemos a Job. Yo no encuentro nada que haya hecho mal y sin embargo, mira cómo está mi situación. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos algo, porque Dios quiere mostrarnos algo. Pero el pueblo de Dios estaba cegado solamente en lo que era para él indispensable. Y claro, el agua es indispensable. Y Dios después lo mostraría cuando abrió la peña, pero eso vendría más adelante. O cuando dijeron también, no tenemos que comer, y Dios les abrió los cielos y por 40 años tuvieron comida, que solamente tenían que ir afuera del campamento a recogerla. Un maná que tenía todas las vitaminas, todas las proteínas, todas las cosas necesarias para el sustento, la cual se hacía frita, hervida, asada, de cualquier manera, tenía esa propiedad para sostener al pueblo de Dios. Y dice también que la peña de donde vertía agua le seguía por todo el desierto. Esto es increíble, hermanos. ¿Tú sabes qué tanta agua se necesita para un pueblo de cerca de 3 millones de personas con animales? ¿Tú sabes qué tanta agua se requiere? Quizás nosotros no estamos muy percatados de esto, pero no se requiere un estanquecito, se requiere bastante agua. Y Dios proveyó para su pueblo por 40 años en un lugar donde no hay agua. Por eso se llama desierto. Estoy diciéndote estas cosas porque es importante que nosotros entendamos por qué Él dijo que Él era Jehová Rafa. Así que vamos a adentrarnos en la Escritura y vamos a descubrir por qué Dios se muestra como el Dios sanador y qué es exactamente lo que Él quiere sanar. ¿Qué es exactamente lo que nosotros necesitamos que Él sane? Porque inmediatamente nosotros nos vamos a dolores de cabeza, de pies, de estómago, enfermedades más profundas o menos complicadas, o tan difíciles como cáncer o como algunas otras cosas. Pero Dios quiere sanarnos a nosotros de algo que es más profundo, algo que va a la raíz. Así que, continuando, nosotros vemos que dice que el Señor los puso allí, dándoles estas 3 cosas, ¿sí? Les dio un estatuto, les dio una ordenanza y los puso también a prueba. ¿Qué es un estatuto y qué es una ordenanza? Una ordenanza es lo que Dios requiere. Atiende a mis mandamientos, cumple con la ley. Pero estatuto es el que tú y yo entremos en un acuerdo, ¿sí? Estatuto es esa parte donde entramos en un pacto. Y tú sabes que Dios es Dios de pactos.
Dios es Dios de pactos. Así hizo un pacto con Adán, así hizo un pacto Dios también con Noé, hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. El pueblo de Dios entra en un pacto ahora con Dios. Dios es Dios de pactos y dice, les dio un estatuto. Esto es, entremos en un acuerdo. Y en este acuerdo hay una ordenanza, y esa ordenanza dice que entonces el Señor dice, si tú guardas mis mandamientos, mis ordenanzas, ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto las enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy tu Dios sanador. ¿Amén? Entonces, ¿qué es las enfermedades? ¿Qué es exactamente lo que Dios quería erradicar o extirpar del pueblo de Dios? Vamos a adentrarnos, vamos a ver que va más allá de una simple y sencilla enfermedad, sino la causa por la cual hay enfermedad. ¿Amén? En el Salmo, ya que estamos hablando de Salmo 103, si me acompañan ahí al Salmo 103, nosotros vamos a ver que dice el salmista, dice, rescata de la fosa mi vida. Rescátame, oh Señor. Versículo 3 y versículo 4 del Salmo 103 dice, Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Amén. Él es el que rescata de tu vida de la fosa, ¿sí? Él es el que rescata tu vida de esa condición en la cual tú no puedes salir porque estás continuamente en transgresión, en pecado. Una fosa, para que nosotros entendamos, es un pozo. Y un pozo se hacía para encontrar algo que era necesario, que es agua. ¿Sí? En todo lugar donde iban ellos, después entrando en la tierra, hacían pozos. Si ustedes leen el libro de Génesis, ustedes van a encontrar que tanto Abraham como Isaac y Jacob fueron poceros. O sea, eran hacedores de pozos. Cuando iban a un lugar y tomaban una tierra, esa tierra tenía por lo general aguas, pero eran subterráneas. El área en Palestina es una región un poco curiosa, porque aunque sí hay arroyos, son arroyos de temporadas de lluvia. O sea, hay torrentes, hay agua, pero solamente en cierto tiempo en el que llueve. En toda esa área de donde está Israel no llueve todo el tiempo. Sí llueve, pero no llueve todo el tiempo. Pero sí hay agua, pero hay que buscar esa agua. Entonces, esa agua se puede mostrar en manantiales, porque hay manantiales donde sale el agua de la profundidad de la tierra, pero por lo general la buscan en pozos. Amén. Si no hay un arroyo o un río o algo cerca, entonces buscan y hacen un pozo. Pero esta fosa se hacía para que se encontrara el agua, y estaba muchas veces muy profundo, por lo cual era necesario poner sogas. Si tú te acuerdas, en el libro de Jeremías se muestra que al profeta lo echaron en una fosa. Y ahí lo dejaron para morir, pero Dios tuvo misericordia y lo sacó de la fosa. Esto es lo que se refiere, un lugar del cual no puedes tú salir por tus propios medios. ¿Amén? Es un lugar donde no hay escalera, no hay soga, no hay nada que tú puedas hacer. Si tú tratas de salir por las
por las paredes de la fosa, simple y sencillamente se resbalan y no hay manera de tener sostén para poder salir. Y fíjate que muchas veces nosotros estamos en ese punto donde el pecado, la transgresión, la desobediencia, nos llevan a ese punto donde no podemos salir por más que queramos, por más que hacemos, no podemos. Y el salmista aquí, que curiosamente es David, dice: Señor, rescata mi vida de la fosa. Tú, solamente tú eres quien puede sacar, ¿sí?, mi vida, rescatarla de la fosa. Dios es perdonador, primeramente, y después perdonador, sanador. Dios perdona las iniquidades y sana las enfermedades. Y vamos a ver que este patrón continúa hasta Jesús. Vamos a ver ahorita en un momento que Jesús utilizaba este método. Perdonar primeramente las iniquidades, las transgresiones, el pecado, y después traer sanidad. Porque así es Dios, va a la causa, a lo que produce, al motivo por el cual hay enfermedad. Él es quien te lleva, te levanta y te lleva a sus alturas. Amén. El Señor es quien no nada más el Señor te rescata de la fosa, pero también te lleva a sus alturas. Yo no sé si podemos nosotros comprender esta obra de Dios, que Él vino a salvar a su pueblo, trayendo primero redención, que es el perdón. Pero no nos deja solamente perdonados, sino trae sanidad a nuestra vida. Y no nada más sanidad, pero nos lleva hasta sus alturas, hasta su lugar. Nos toma a nosotros y nos lleva a ese punto. ¿Recuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? Yo sé que lo hemos mencionado ya algunas veces, pero es importante entender que lo que sucede allí es perdón, es sanidad y es restauración. Porque el hijo venía flaco, lleno de olores, con hambre, con sed, con necesidad, pero venía arrepentido, y es lo que vio el padre. Porque el hijo, Padre mío, no soy digno de que me llames tu hijo, llámame un siervo, pero permíteme estar en tu casa. Dice, no. Dice que corrió y le abrazó, le perdonó. Después le mandó que lo limpiaran y lo alimentaran. Pero la parte que es importante es de que mandó que le pusieran el anillo en su dedo. Esto es restauración. El Señor restauró su lugar como hijo. Él restauró su lugar como hijo. Así que cuando el salmista, cuando David está hablando esto, dice, Señor mío, vamos a leerlo de nuevo. Versículo 3, Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Leímos un versículo más. Para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor es quien no nada más perdona y sana, sino también restaura. Amén. Él es el Dios perdonador. Ahora bien, ya hablamos de Jesús en el capítulo 5 del libro de Lucas. Nosotros encontramos la historia del paralítico que es bajado por el techo. No lo vamos a leer, pero tú lo tienes ahí como referencia. Jesús estaba compartiendo en una casa
Y las casas ahí en esta región tenían un techo, pero el techo era de ramas y era cubierto con heno y otras cosas. Y muchas de estas veces lo utilizaban como una terraza para hacer hortaliza. Era muy común hacer esto en esta región. Por lo tanto, viendo los amigos del hombre paralítico, sus amigos lo llevaron, y al no poder entrar porque la casa estaba llena, entonces fueron y lo subieron a la parte alta, a la azotea, e hicieron un hueco. Esto es, empezaron a quitar plantas y tierra y las ramas, hicieron un hueco y con cuerdas bajaron al paralítico cerca de donde estaba Jesús compartiendo. Y dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. No, ¿qué le dijo al paralítico? Tus pecados son perdonados. Mira la expresión, si pudiéramos ver la expresión de los amigos del paralítico. La expresión de todos, aún del mismo paralítico. Dice: espérate. Lo que yo necesito es levantarme. Lo que yo necesito es caminar. Jesús, nosotros hicimos todo esto, bajamos a eso porque tú lo puedes levantar, porque tú lo puedes sanar. Dice Jesús: sí. Por la fe que ustedes tienen, tus pecados son perdonados, le dijo al paralítico. Y todos los que estaban ahí estaban atónitos. Pero había también algunas personas como fariseos y doctores de la ley también allí. Dijeron: espérate. ¿Cómo que perdona? Solo Dios perdona pecados. ¿Cómo te atreves a hacer algo que solamente le corresponde a Dios? Entonces dijo Jesús: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este paralítico: tus pecados son perdonados? O levántate. O sea, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo: toma tu lecho y anda. Y el paralítico, no sé, se oyó un ruido ahí, empezaron todos, y de repente, ¡pum!, se levantó un pie, y se levantó la rodilla, y empezó y dice: ¡Ey! ¡Wow! ¡Puedo moverme! Cogió entonces la camilla, dijo: gracias, y ¡pum! ¡Wow! Pero ¿por qué Jesús no le sanó primero, sino le dijo que sus pecados han sido perdonados? Porque, hermanos, si hay algo que causa enfermedad en el hombre, es el pecado. Y tú dices: bueno, no todas las enfermedades vienen por el pecado. Déjame decirte que el hombre pecó desde un principio. Y en la transgresión de Adán, donde nosotros hemos ido a esa imagen, a la imagen de Adán, hemos sido nosotros procreados hasta el día de hoy, llevamos también esa misma transgresión, la cual tiene que ser quitada. Por tanto, cuando venimos al Señor Jesús, nosotros entregamos nuestra alma para perdón de pecados. Después vendrá la sanidad, después vendrá restauración, después vendrá todo lo demás. Pero lo principal que hay es el perdón de pecados. En muchas campañas de sanidad se hace enfoque exclusivamente en eso mismo, en la sanidad. Pero muchas personas después regresan porque han caído de nuevo en la enfermedad. Dice: bueno, ¿cómo es posible si Dios ya los sanó? ¿Por qué ha caído de nuevo en eso? Dice: porque no se hizo el trabajo como se debe de hacer. Es primeramente el perdón de pecados. La raíz de todas estas cosas, la concepción, es el pecado, es la transgresión, es el alejarse de Dios.
Las dolencias son simple y sencillamente síntomas. Todo lo que te acontece, las llagas, todas las cosas que son consecuencia de la enfermedad son síntomas de la enfermedad. Y la enfermedad misma es un síntoma de que hay algo malo. Y eso malo se llama pecado. La verdadera sanidad se da más allá de remedios. Fíjate que cuando muchas personas van al médico se les da remedios, se les da algo para que ellos se sientan mejor, pero no necesariamente les cura la enfermedad. Si es una enfermedad bacteriana, tomas un antibiótico. El antibiótico ataca la bacteria y se acaba la enfermedad. Pero si es un virus, no existe vacuna ni remedio, solamente cosas que te dan para sentirte mejor mientras el virus muere y tú puedes ahora seguir. Son remedios, son cosas que te ayudan, que te dan confort, pero no curan. Y estamos llenos de esas pastillas. Y si tú te fijas, hay muchas enfermedades en las cuales en la televisión o en otros medios te dicen, toma esto para que puedas llevar. Ahí hay uno que es de la depresión. No sé si ustedes han visto ese anuncio, que venden unas pastillas o un remedio, pero en realidad es eso, un remedio, pero la depresión siempre va con él, es una sombra que siempre está allí. Y yo me he quedado, porque lo hicieron tan claro, dejar saber que esas pastillas no eliminan esa sombra, pero evitan que esa sombra te acapare completamente. Entonces todo el tiempo la persona está haciendo todo, pero ahí está esa sombrita. ¿Qué quiere decir esto? Que han tomado un remedio, pero no eliminan esa enfermedad. ¿Sabes que Dios no prescribe remedios? Nosotros nos autorrecetamos remedios, mandas, penitencias y cuestiones por el estilo, promesas que muchas veces no se cumplen. Porque queremos manipular a Dios, pero sabes que Dios es cirujano, no es curandero. Amén. Déjame explicarte esto. Dios es un cirujano, el cirujano más experto de todos los cirujanos. Cualquier doctor te puede recetar pastillas, pero no todos los doctores son cirujanos. Los doctores te dan remedios. El cirujano trabaja con el problema. Tiene que cortar, penetrar, encontrar, cortar, eliminar y después cerrar la herida. Fíjate que bien que Dios, siendo cirujano, no te corta y te quita y te deja, bueno, a ver, ahí te ves, ¿verdad que no? Sino que Él, juntamente con el trabajo que hace, trae restauración. No es un curandero, hermano. Los curanderos te van a dar hierbas y te van a dar remedios y tés y cuestiones por el asunto, por el estilo. Dios trabaja en el problema y va y abre tu vida. Y sí, hermano, va a haber una cicatriz. Va a haber un testimonio de que hay algo que se ha cortado. Tiene que haber una marca en tu vida.
Es necesario que tú muestres esa marca en tu vida. Porque lo que se ha quitado es la tendencia a pecar. El Señor entra en tu vida, corta, abre tu vida y entra hasta lo profundo. Allí donde en la Escritura nosotros vemos que Él discierne las intenciones del corazón. Es como cortando entre lo que es el hueso y el tendón. Es hasta donde están las coyunturas, hasta donde está lo más profundo. ¿Sabes, hermano, que el Señor penetra hasta la médula de los huesos? ¿Sabes qué es importante de la médula de los huesos? Es el lugar donde se producen los glóbulos blancos. Es importantísimo. Si no tienes eso, tú no puedes ni siquiera pasar un resfriado, te mueres. Tiene que haber eso. Dice, Él va hasta allí y trabaja en lo más profundo, quitando lo que es la tendencia a pecar, que es la transgresión. No quita el pecado, Él quita la tendencia a pecar. El pecado es muerte. De nada sirve que te quiten el pecado, hermano, porque si tú tienes la tendencia a pecar, tú vas a regresar allí. Dicen por ahí que el hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo agujero. Porque yo te digo una cosa: si un perro o un gato o algún animal se cae en un agujero y logra salir, créeme que sabe dónde queda ese agujero y no va a volver a caer. Pero el hombre cae en el agujero, sale del agujero y sabe dónde está el agujero y ve el agujero y cree que puede caminar sobre el agujero sin caerse. Y vuelve a entrar y cae de nuevo en el agujero y necesita ser rescatado de nuevo. Y saliendo de ese agujero de esa segunda vez, dice, en esa cuadra, ahí alrededor, hay un agujero. Y me he caído 2 veces en ese agujero, pero esta vez no me voy a caer. En vez de rodearlo, pasa por enfrente del agujero y vuelve a caer en el agujero. Entonces eso es imposible. No, todos los vicios son agujeros. Y cae de nuevo en el mismo agujero. ¿Por qué no tapa el agujero? Porque no se puede tapar ese agujero. Mejor dale la vuelta, no pases cerca de ese lugar donde está el agujero. Dios te lleva y te guía donde tú puedes evitar los agujeros. Él rescata de la fosa tu vida. Entonces Él es cirujano. Él es cirujano, no es un curandero. Regresando a los salmos, Salmo 41, y vamos a leer solamente el versículo 3 y 4. Salmo 41 dice, el Señor los sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El salmista, de nuevo, David, dice, la causa de mi enfermedad es el pecado. Sáname, sácame de ese lecho, pero Señor, quita mi pecado, perdona mi transgresión, extirpa de mí lo que es esa tendencia a desagradarte. Él nos sostiene en la enfermedad, Él nos consuela, pero también corta, extirpa el pecado y cierra la herida para que nosotros podamos entrar en restauración. Ahora nosotros encontramos y vemos, hermanos, que no nada más es Jehová Rafa, quiere decir el Señor que puede trabajar en quitar tu enfermedad completamente. Y esto es que
quitando a Egipto de ti, quitando la transgresión, quitando la tendencia a pecar. El Señor tuvo que dejar al pueblo de Dios 40 años para quitar de la descendencia de ese pueblo el deseo de regresar al mundo, a Egipto. Hasta que no se acabó toda esa generación y fue sepultada en el desierto, el Señor entonces no llevó a su pueblo a la tierra prometida. Pero tuvo que quitar, eliminar, cortar definitivamente. Aún así el pueblo de Dios después siguió buscando. Gracias a Dios hoy nosotros con el Salvador, con Jesucristo, nosotros podemos encontrar que hemos sido liberados de esa tendencia. Que podemos definitivamente, como dice en Oseas, vamos al libro de Oseas, capítulo 6. Oseas, profeta, ustedes lo encuentran en capítulo 6. Oseas. Capítulo 6, versículos 1 al 3 dice: venid y volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. No temas que el Señor te abra. Es necesario que el Señor te abra. Es necesario que el Señor te lleve a castigo. Pero dice el Señor también nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Fíjate bien que el Señor permite que las cosas sucedan en tu vida para que Él pueda trabajar en lo que es importante, lo cual tú no puedes trabajar por ti mismo. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. O sea, se está hablando a un pueblo que ha sido llevado en cautiverio, a un pueblo que ha sido aplastado, arrastrado, despojado, humillado. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios desobedeció a Dios. El pueblo de Dios buscó sus propias cosas y buscó otros dioses que no eran su Dios, y Dios los entregó al enemigo. Y en esa situación está. Por eso dicen: los ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero también nos curará. Él es el que hace esto, el que permite esto, porque quiere trabajar en lo que es la raíz de todo el asunto. Amén. Deja la murmuración. Deja de preguntar: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede a mí si yo soy tan bueno? Deja que sea el Señor quien te muestre. Ve al quirófano. Deja que el cirujano excelente abra tu vida, llegue hasta donde está el problema y quite todo eso. Cierre tu ser y te restaure. ¿Cómo te va a restaurar? Conociéndole a Él. Conociéndole como Jehová Rafa. Aquel que no solamente te cura de la enfermedad, pero cura lo que es la raíz de la enfermedad. Jehová Rafa, por tanto, hermanos, es el perdonador y después el sanador. Así que yo sé que se traduce Jehová Rafa como Jehová es mi sanador, pero debe de ser traducido: Jehová es mi perdonador primeramente y después mi sanador. O si tú quieres dejarlo como tu sanador, entiende que la palabra sanidad está hablando de perdón y después de sanidad, incluyendo restauración. Son estos 3 pasos. Amén. Que se corte, que se cierre y después se restaure.
Así que entender que somos nosotros resucitados en Él y tenemos vida sin pecado. ¿Por qué dice aquí que después de 2 días Él nos levantará? Porque al tercer día el Señor resucitó. Está hablando del Señor, de quien puede hacer la obra. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos levantarnos de la muerte, pero en el Señor nos levantamos de la muerte. Dice, hemos sido resucitados junto con Él. Así que si somos nosotros resucitados junto con Él, también morimos junto con Él. Entonces llevamos en nuestra vida la muerte. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Pero la resurrección, ¿para qué? Para la restauración de nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro Dios sanador. Ahora entendiendo, Señor, completamente por qué tú hablaste estas cosas y por qué tú te mostraste como con este nombre tan precioso, Jehová Rafa, nuestro Dios sanador. Haz la obra como cirujano en nuestra vida. Haz tu obra, Señor. Y llénanos, llévanos, Señor. Estamos en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Pero hay algo en nosotros que es necesario quitar. Es la tendencia a transgredir, la tendencia a pecar. Quítala, Señor, completamente. Hasta que no quede rastro, hasta que no quede huella. Cierra entonces la herida, Señor, y restaura nuestras vidas. Como dijo David, llévanos, Señor, a tus alturas como el águila joven. Rejuvenécenos, Señor. Llévanos, Señor, al lugar como fue restaurado el Hijo pródigo. Pedimos esto humildemente, Señor, sabiendo que tú tienes en tu corazón hacer esta obra en nosotros. Clamamos a ti, Jehová Rafa. Clamamos a ti, Dios sanador. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Aleluya.